Esta historia que será contada a continuación ocurre en el inicio de todo, justo cuando el Dios creador y padre de todo acababa de crear el mundo, el universo y los múltiples universos. El Dios principal estaba cansado. Había pasado tanto tiempo creando y observando su creación, que había perdido la cuenta de los días, las semanas y los años que habían transcurrido. Él había dado vida a todo, desde las criaturas más pequeñas hasta los seres más poderosos, incluyendo los dioses menores que regían los distintos aspectos de su creación. Pero a pesar de todo, el cansancio lo consumía. Mientras observaba desde lo alto, se dio cuenta de que su creación se había vuelto peligrosa. Los seres humanos se habían vuelto violentos y crueles, y los dioses menores comenzaron a tomar partido y a jugar con los destinos de los mortales. El dios principal se dio cuenta de que su creación se había salido de control y se sintió impotente para hacer algo al respecto. Se tomó un momento para descansar y meditar sobre su creación. Recordó por qué había creado todo y qué había pretendido lograr. Quería que su creación fuera hermosa, armoniosa y pacífica, pero el mal y la oscuridad se habían apoderado de ella. El dios principal se sintió decepcionado consigo mismo. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Porque había creado a los dioses menores que ahora parecían estar peleando por el control de su creación. Mientras reflexionaba, el dios principal se dio cuenta de que no podía seguir observando su creación desde la distancia. Decidió que era hora de intervenir y hacer algo para salvar su creación. Con un suspiro, bajó a la tierra para confrontar a los seres que habían causado tanto dolor y sufrimiento. Cuando llegó a la tierra, se dio cuenta de que la oscuridad lo había seguido y se había apoderado de su creación. Los seres humanos estaban asustados y desesperados, y los dioses menores parecían estar disfrutando del caos que habían causado. El dios principal se sintió abrumado y triste al ver lo que había sucedido con su creación. Pero a pesar de todo, el dios principal sabía que no podía rendirse. Decidió que iba a luchar por su creación y hacer todo lo posible para restaurar el equilibrio y la armonía. Con un grito de batalla, el dios principal se lanzó a la lucha. Durante días y semanas, luchó contra los seres que habían causado tanto caos y dolor en su creación. Con cada batalla, el dios principal se sentía más y más cansado. Se dio cuenta de que había estado luchando durante tanto tiempo que había olvidado lo que era sentirse descansado y renovado. A pesar de su agotamiento, el dios principal no se rindió. Siguió luchando, y poco a poco comenzó a restaurar el equilibrio en su creación. Los dioses menores comenzaron a trabajar juntos, y los seres humanos comenzaron a mostrar más bondad y compasión. Finalmente, después de muchos meses, el dios principal logró restaurar la armonía y la paz en su creación. Los dioses menores habían cumplido con sus deberes y el mundo volvía a girar con una fluidez impecable. El dios principal observaba desde su trono, satisfecho con el trabajo de sus subordinados. Sin embargo, algo había cambiado en él. El cansancio lo invadía constantemente, a pesar de que no tenía cuerpo físico. Sentía una especie de agotamiento en su esencia misma, como si el acto de la creación hubiera requerido todo de él. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que un ser tan poderoso como él pudiera experimentar cansancio? Se sumió en una reflexión profunda, tratando de comprender lo que sucedía en su ser. Comprendió que había dejado demasiado poder en manos de los dioses menores y que eso lo había debilitado. Al confiar en ellos, había transferido parte de su fuerza y esencia a sus subordinados, y ahora, él mismo sufría las consecuencias. Se sentía como un anciano que había vivido demasiado tiempo y que había visto demasiado en su vida. Como si su mente y su ser estuvieran tan abrumados por la creación que ya no podían soportar más. La idea de abandonar su creación lo tentaba, pero no podía hacerlo. Era su responsabilidad y su legado. Así que, decidió tomar medidas. Convocó a los dioses menores y les habló con severidad. Les recordó que él era el creador absoluto y que su poder debía ser respetado en todo momento. Les recordó que eran meros subordinados, que no debían interferir en la creación a menos que se lo pidiera explícitamente. Después de la reunión, el dios principal se sintió un poco mejor. Había recordado su poder y su autoridad, y eso lo había fortalecido. Sabía que no podía confiar demasiado en sus subordinados, pero confiaba en que habían aprendido la lección. Se levantó de su trono y observó la creación con nuevos ojos. A pesar del cansancio, todavía sentía amor por su creación. Una creación que, aunque había sido difícil de mantener, era su legado y su pasión. Sabía que todavía tenía mucho por hacer, pero estaba listo para afrontarlo con renovada fuerza y determinación. Cuando el dios principal abandonó su creación, dejó un vacío en el universo. Los dioses menores se encontraron sin dirección y sin propósito, y la creación comenzó a desmoronarse. El caos y la destrucción se apoderaron del mundo, mientras los dioses menores luchaban por el control y la supervivencia. El dios del caos desató su furia, desatando tormentas y terremotos que arrasaron con todo a su paso. El dios de la muerte cosechó almas indiscriminadamente, sin importar si eran jóvenes o viejas, ricas o pobres. El dios del bien intentó intervenir, pero su poder era insuficiente para detener la avalancha de destrucción.
La diosa del amor intentó calmar las tensiones y traer armonía, pero su influencia era limitada. Mientras tanto, el dios principal observaba desde lejos, sintiéndose cansado y decepcionado. Había puesto tanto amor y esfuerzo en su creación, pero había llegado a un punto en el que se sentía abrumado por la ingratitud y la crueldad de sus criaturas. Finalmente, decidió retirarse del mundo que había creado, dejando a los dioses menores para enfrentar su propia batalla. Sabía que la creación se desmoronaría sin su presencia, pero se sintió incapaz de hacer algo al respecto. Así que se retiró, dejando al universo en manos de sus criaturas. El dios principal no sabía si algún día volvería, o si su creación se desvanecería en la oscuridad para siempre. Pero por ahora, simplemente necesitaba descansar y sanar su cansado corazón. Mientras el dios principal se retiraba de su creación, dejando a los demás dioses menores a cargo de sus respectivos aspectos, un ser nació en la oscuridad que se había quedado en el mundo. Este ser era Ísimer, el primero, el progenitor de los vampiros. Ísimer fue creado de la nada, un ser de oscuridad pura nacido del vacío que dejó el dios principal al abandonar su creación. A diferencia de los demás seres que habitaban en el mundo, Ísimer no tenía un propósito ni un destino que cumplir. Era un ser inmortal, sin rumbo ni objetivos por mero placer y deleite. Ísimer vagó por la tierra durante siglos, viendo el paso del tiempo y la evolución de las criaturas que habitaban en ella. Mientras tanto, los humanos le temían y lo consideraban un demonio. Pero para Ísimer, los humanos no eran más que un simple alimento para saciar su sed de sangre. Ísimer no tenía un hogar ni una familia, solo un eterno vacío que llenaba con el dolor y el sufrimiento que causaba. En sus largos años de vida, había visto morir amigos y enemigos por igual. Había visto el ascenso y la caída de imperios, la creación y destrucción de culturas enteras. Pero para él, nada de eso importaba. Su existencia era solitaria y miserable, sin sentido ni propósito. Ísimer se convirtió en un ser oscuro, cruel y despiadado, alimentándose de la sangre de las víctimas que encontraba en su camino. Pero incluso después de tanto tiempo, su sed nunca se saciaba. Era un ser maldito, condenado a vagar en la oscuridad para siempre. Así continuó su existencia, sin fin ni destino, mientras el mundo seguía girando sin él. Ísimer, el primero, el progenitor de los vampiros, el ser nacido de la ausencia de luz, continuaba su camino sin rumbo ni objetivo, alimentándose del sufrimiento de los demás, para deleite de un dios menor aburrido y corrupto. Desde los inicios de la creación, los dioses menores del bien y del orden habían creado diversas criaturas para proteger y guiar a la humanidad en su camino hacia la luz. Entre ellas, se encontraban los ángeles, seres de pura luz y bondad que cumplían las órdenes de los dioses sin cuestionarlas. También existían los faeries, pequeñas criaturas mágicas que habitaban los bosques y los ríos, siempre dispuestas a ayudar a los seres humanos que las trataban con respeto y cariño. Además, existían los paladines, guerreros sagrados que luchaban contra las fuerzas del mal y protegían a los débiles y oprimidos. También había los justicieros, seres de luz que perseguían a los vampiros y otras criaturas de la oscuridad para purificarlas y liberarlas de su maldición. En resumen, existían muchas criaturas y seres aliados de la luz, cada uno con su propio propósito y habilidades, pero todos unidos en su lucha contra las fuerzas del mal. En medio de todo este caos y destrucción, un ser misterioso surgió de la oscuridad. Era una criatura de apariencia etérea, con alas de luz y una piel blanca como la nieve. Su nombre era desconocido, ya que solo fue creado con un propósito: erigir una barrera mágica alrededor del reino humano. La barrera era una obra maestra de la magia. Era impenetrable, incluso para los seres más poderosos de la oscuridad. Su objetivo era separar a la humanidad y a los seres del bien de los peligros del mundo de la oscuridad. El ser trabajó incansablemente para completar la barrera, invocando energías de los dioses de la luz y del orden para fortalecerla. Al final, la barrera estaba lista, y el ser desapareció en la oscuridad de donde vino. Con la barrera en su lugar, la humanidad estaría a salvo, pero no sin un costo. La barrera había separado a la humanidad del resto del mundo, dejándolos aislados y vulnerables. Y mientras los seres de la luz estaban a salvo, muchos de ellos se preguntaron qué había sucedido con sus hermanos de la oscuridad, atrapados del otro lado de la barrera. Así termina el capítulo, con una barrera mágica separando a la humanidad del mundo de la oscuridad y con la incertidumbre de lo que sucedió con los seres de la oscuridad atrapados en el otro lado.